el único y verdadero Dios. Nos ubicamos en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. El único y verdadero Dios. El versículo que acabamos de leer, hermano, en su primera parte dice, porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios. Está diciendo allí el apóstol Pablo que no hay dos, ni tres, ni cuatro, sino un solo Dios. Un solo Dios verdadero. Quizás nosotros, hermano, tenemos, o el hombre tiene la idea de muchos dioses y ha constituido, porque ha sido el mismo hombre quien ha constituido dioses, ¿verdad? Quien ha constituido dioses, hermano, para adorarlo. Sin embargo, la Biblia, hermano, como les estaba diciendo, si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, si nosotros creemos que Dios inspiró estas sagradas escrituras o inspiró estas palabras, nosotros necesitamos entonces creer que no hay más sino solamente un solo Dios, que no hay más dioses, que solamente hay un solo Dios verdadero. Cuando nosotros entonces hablamos de ese Dios verdadero, muchas veces nosotros entonces nuestra capacidad, cuando hablamos de un Dios verdadero, de este Dios verdadero, muchas veces nuestra capacidad, hermano, no logra entender, o nuestro conocimiento no logra entender, hermano, ese Dios. Y precisamente, hermano, no logra entender ese Dios porque nuestro Dios, ese Dios verdadero, es un Dios inmenso, un Dios grandioso, un Dios que no tiene, hermano, comparación con nada, que no tiene, hermano, uno semejante a Él, que no tiene, hermano, ninguna comparación con ningún otro Dios creado por la humanidad, porque Él es único, ¿verdad? Y esa grandeza, hermano, de Dios, esa grandeza de Dios nos lleva entonces a no entender muchas veces la esencia o no entender, hermano, a Dios. Esa grandeza de Dios, esa maravillosa de Dios, esa perfección de Dios, muchas veces, hermano, no nos lleva a nosotros, no nos lleva o no nos permite conocerle, hermano, sin la fe en nuestra vida. No nos permite conocerle porque nuestro conocimiento, nuestra mente que tiene límite, no permite que nosotros podamos, hermano, entender más allá. Eso fue lo que le dijo el amigo de Job en el capítulo 11, verso 7. Sofar, hermano, es el que está hablando allí y le hace una pregunta a Job y le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Le pregunta allí y le dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección de Dios? ¿Por qué, hermano? Porque en Dios verdaderamente está la perfección. Dios es un Dios perfecto en todos los sentidos. ¿Verdad? La grandeza de Dios es la perfecta perfección. ¿Verdad? Por eso es que nosotros muchas veces no logramos entender esa grandeza de Dios. Y muchas veces queremos entonces entender a Dios con nuestra mente natural, con nuestra mente de hombre, con nuestra mente, con nuestras limitaciones. Por eso nosotros decimos, bueno, ¿cómo Dios va a estar en todas partes? Porque ningún hombre, ningún mortal, ningún ser creado puede estar en todas partes. Sin embargo, la grandeza de Dios nos dice que Él puede estar en todo lugar
y en todo momento. A toda hora, en cualquier lugar, Dios está presente. Al mismo tiempo, hermano, al mismo tiempo. Pero nuestra mente nos dice, bueno, ¿cómo es eso posible? Eso no puede ser. Muchas veces nosotros queremos ver a Dios a través de nuestra justicia. Y por eso nosotros decimos, bueno, Dios es injusto cuando permite que personas inocentes mueran en algún lugar. Dios es injusto cuando permite que haya un accidente y muchas vidas sean acabadas en ese accidente. Y muchas veces el enemigo usa esa lógica humana para decir, tu Dios es un Dios malo. O para decirte, Dios no existe. Lo vemos con nuestra justicia, pero cuando vemos y entendemos la justicia de Dios, que tenemos un Dios justo y que la justicia de Dios, hermano, es verdaderamente, hermano, justa, entonces nosotros podemos entender por qué suceden esas cosas. ¿Por qué suceden esas cosas? Y sucede precisamente porque el hombre ha dejado la justicia de Dios y ha querido implantar su propia justicia. Ha querido implantar su propia justicia. El hombre no ha querido, hermano, tomar las enseñanzas de él, de Dios, para él dirigir su vida, sino que lo está dirigiendo, el hombre está dirigiendo su vida de acuerdo a sus emociones, a sus sentimientos, de acuerdo a su concupiscencia, a sus deseos. Y el alejamiento de Dios produce entonces todo lo que nosotros podemos estar viendo. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, dice que lo hizo perfecto. No había nada allí en ese lugar, no había nada en ese huerto, no había nada, hermano, en ese lugar donde Dios lo había colocado, que pudiera, hermano, producirle al hombre, que pudiera producirle algún mal. No había enfermedad, no había necesidad, no había tristeza, no había, hermano, odio, no había rencor, no había, hermano, desesperanza, no había nada de aquellas cosas que hoy en día están dañando, hermano, a la humanidad, que producen, hermano, dolor, que producen tristeza, que producen lloro. Vemos allí la creación de Dios perfecta, pero dijo entonces el escritor de Eclesiastés, pudo decir que él había visto que Dios había hecho todo perfecto, pero el hombre buscó muchas perversidades. El hombre buscó, hermano, esas imperfecciones entonces. Adán y Eva lo tenían todo. Adán y Eva lo tenían todo, hermano. Sin embargo, ellos decidieron pecar. Por eso es que cuando nosotros decimos, si yo tuviera esto, yo fuera mejor cristiano. Si yo tuviera aquello, yo fuera un mejor cristiano. Pero no, hermano, a nosotros no nos asegura las cosas que nosotros tengamos. Un buen trabajo, dinero, prestigio, nivel de educación. Nada de eso nos asegura a nosotros una buena relación con Dios. Porque lo que verdaderamente nos asegura entonces esa buena relación con Dios, hermano, es nuestro corazón dispuesto a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Adán y Eva lo tenían todo, sin embargo, pecaron. Y el resultado de ese pecado, dice allí la palabra del Señor, que fue la muerte. Y cuando entró la muerte, entonces entró, hermano, la enfermedad, entró la desesperanza, entró, hermano, el desamor, entró, hermano, la arrogancia, entró el orgullo, entró, hermano, el odio, entró, hermano, la delincuencia, entró, hermano, todas aquellas cosas que hoy en día nos aquejan y que hoy en día, hermano, nos dañan y que hoy en día produce, hermano, dolor a nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos la justicia de Dios, nosotros vemos que Dios es verdaderamente justo. Que Dios es verdaderamente justo. Amén. Bien, entonces,
por esa grandeza de Dios. Y cuando nosotros queremos entonces entenderlo humanamente, nosotros no logramos comprender a Dios, no logramos entender a Dios. Y en su grandeza, escúcheme bien, en su grandeza, hermano, a Dios no podemos comprenderle. En su grandeza. En su plenitud. No logramos nosotros entender a Dios. Bueno, ¿y cómo es que Dios puede saberlo todo? ¿Cómo es que Dios puede estar en todas partes? ¿Cómo es que Dios hizo el universo? Y dice ya en Hebreo que por fe. Y por la fe, nosotros creemos que el universo fue hecho de lo que no había. O lo que hay fue hecho de lo que no había. De lo que no existía. Lo que existe hoy en día fue hecho de lo que no existía. Y nosotros no podemos comprender de donde hay nada que se produzca algo. De donde no hay nada que se produzca algo. Si no hay nada, no puede producirse nada. Sin embargo, Dios es capaz de producir donde no hay nada. Por eso que dice la Biblia, hermano, el texto donde leyó la hermana, que Él hace salir ríos en medio de desiertos, en medio de sequedales. Dios hace brotar, hermano, ríos. Y por eso es que cuando Dios multiplica por 0, no da 0. Donde dice la Biblia que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Si no tiene ninguna, es 0. Ahora vas a multiplicar por 0 y nuestra regla, hermano, matemática, nuestra sabiduría nos dice que todo número multiplicado por 0 da 0. Sin embargo, Dios hace de donde no hay. Por eso que cuando Dios multiplica por 0, produce. Amén. Algo que nosotros debemos de saber, de que Dios es nuestro ayudador para todas las cosas. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dios. Pero la Biblia, hermano, nos dice a nosotros que también podemos conocer a Dios. La Biblia nos dice que nosotros podemos conocer a Dios. Le acabo de decir de que Dios nunca lo vamos a lograr comprender o entenderlo o conocerlo en su totalidad, en su sustancia completa. No logramos entenderle, no logramos comprenderlo, no logramos conocerlo. Sin embargo, en San Juan capítulo 17, verso 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Juan está diciendo que Dios, o que podemos conocer a Dios. Podemos conocer a Dios, hermano, en sus cualidades, en sus características, no en su plenitud. Podemos conocer a Dios, hermano, en lo que Él se ha revelado para nosotros. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Dios se ha dado a conocer, hermano, Dios se ha dado a conocer a nuestras vidas a través de sus atributos. Vamos a ver entonces, hermano, los atributos de Dios para poder comprender, hermano, a ese Dios. Para poder conocer, hermano, a ese Dios. Veamos los atributos de Dios, hermano, y veamos entonces, hermano, cómo es Dios a través de esos atributos. Amén, hermano. Cuando hablamos de atributos, hermano, estamos hablando de características especialmente de Dios.
es bueno. Característica, hermano, innata de Dios. Aquellas características, hermano, que revelan a Dios. Aquella propiedad, hermano, aquellas características que son intrínsecas, que son, hermano, que son propias. Que son propias de Dios. Para ello, hermano, dividimos esos atributos en dos partes. Número uno, atributos incomunicables de Dios. Número dos, atributos comunicables. Como el mismo nombre lo dice, los atributos incomunicables, ¿verdad? Número uno, primer atributo o primera división de los atributos, atributos incomunicables. Son aquellos atributos, hermano, que solamente están presentes en Dios y que no puede estar presente en ninguna otra creación. No puede estar presente, hermano, en ningún otro ser. Los atributos incomunicables de Dios son especialmente de Dios. No lo vamos a encontrar, hermano, en otro lugar. No lo vamos a encontrar en otra parte. Porque son, hermano, inherentes a la esencia de Dios. Esos atributos, hermano, incomunicables son los siguientes. Número uno, hermano, su autoexistencia. Uno de los atributos de Dios, hermano, incomunicable, es su autoexistencia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto quiere decir, hermano, que Él existe por sí solo. Dios existe por sí solo. No hay un factor externo. No hay, hermano, algo fuera de Dios que pueda, hermano, afectar la existencia de Dios. Dios es autoexistente. Él existe por sí solo. Nosotros, hermano, a pesar que hay mucha ciencia, a pesar que hay mucha tecnología, a pesar, hermano, de los esfuerzos que el hombre ha hecho, no somos autoexistentes, no podemos, hermano, en ningún momento, ni tampoco podrá la humanidad, el hombre, existir por sí solo. Existir por sí solo. Dios existe por sí solo. Si nuestros padres no se hubieran apareado, hermano, nosotros no hubiésemos nacido. Y si los padres de nuestros padres no se hubiesen juntado, hermano, para tener familia, tampoco ellos hubieran existido. Si Adán y Eva no los hubiese creado Dios, no hubiesen podido existir. Y a partir de Adán y Eva, hermano, comienza entonces a multiplicarse el ser humano. Pero si no comienza, hermano, si no comienza con Adán y Eva, no hubiese podido existir. Dios no es creado. Hay muchas personas que dicen, bueno, Dios creó todo, pero ¿quién creó a Dios? La Biblia dice que Él no tiene principio, no tiene fin. Dios ha existido. Es autoexistente. Como hablábamos hace rato, hermano, nuestra mente no logra comprender 100% aquello. ¿Cómo que no, Dios no fue creado por nadie? ¿Cómo es que Dios no tiene principio, no tiene fin? Él es eterno. En la eternidad no hay principio, no hay fin. Dios existe por sí solo. Simplemente Él se ha revelado así.
o uno de sus atributos, nos dice de que Él existe por sí solo. Nadie lo creó, porque si Dios hubiese sido creado, entonces no sería Dios. Porque hubiese uno mayor que Él, más poderoso que Él. Y fuera de Dios, no hay otro Dios. El texto que leímos, solamente hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero existe desde siempre y hasta siempre. Amén, hermano. Primer atributo incomunicable, hermano, de Dios, porque no se puede transferir, no se puede comunicar, hermano, a otra persona. Es su existencia. Él existe por sí solo, su autoexistencia. Número 2, su inmutabilidad. O sea, Dios no cambia. Es inmutable. Inmutable significa que no cambia. Él no puede cambiar. Dios no puede envejecer. Dios no progresa ni crece. Ya es perfecto eternamente. Dios es inmutable. Dios no cambia. Amén. Si leemos en Santiago, capítulo 1, verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este versículo nos está hablando, hermano, de que Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre y de mañana. Dios es el mismo de ayer, Dios es el mismo de hoy y Dios es el mismo de mañana. Eso significa, hermano, que Dios no cambia. Lo que era pecado hace 50 años sigue siendo pecado hoy. Lo que Dios ha hablado, Dios no va a cambiar, hermano, de parecer. Si Dios dice que va a hacer de ti algo especial, Dios va a hacer de ti algo especial. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran descendencia, o serán una gran descendencia. ¿Y cuántos hijos tuvo Abraham de las promesas? Uno. Pero Dios constituyó de la descendencia de Abraham una nación, que hoy es Israel. Un pueblo. Dios lo prometió, Dios lo dijo y Dios lo hizo. Más adelante vamos a ver que ese es otro atributo de Dios, pero comunicable. La veracidad de Dios. Dios no cambia entonces, hermano. Dios nos cambia. Quien nos equivocamos somos nosotros. Y Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar la manera, o Dios no va a cambiar la verdad que Él habló y permitió que se escribiera aquí. Podemos mencionar algunas, por ejemplo, la salvación. La Biblia nos enseña que la salvación es por gracia. Que no podemos ser nosotros salvos ni por nuestros méritos. No podemos ser salvos, hermano, por nuestras obras, por nuestra fuerza, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. Y eso, hermano, va a ser siempre. Eso va a ser siempre. Siempre va a ser, o siempre el hombre se va a salvar, es a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma. Dios no va a cambiar esa manera. Nosotros muchas veces queremos cambiarla. ¿Verdad? Pero cuando nosotros conocemos, hermano, estas verdades y sabemos que tenemos un Dios que no cambia, nosotros podemos entonces entender, hermano,
de que si Dios dijo que solamente depositando la fe en Él, solamente es depositando la fe en Él. Número 3, su infinitud. Dios es infinito. Eso significa que Dios no tiene limitaciones. Cuando hablamos y decimos, nosotros tenemos una mente finita, es una mente, hermano, que tiene un tope, que tiene un límite, porque nuestra mente es finita. Nosotros somos finitos. Somos finitos, hermano, ¿por qué? Porque tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones. En cambio, Dios es infinito. No tiene limitaciones. Dios no tiene limitaciones. Dios es un Dios infinito. No hay, hermano, no hay una adversidad o no hay, hermano, algo que pueda interponerse a Dios para que Dios no haga lo que Él quiere hacer. Hablando, hermano, de su poder. La Biblia nos enseña y dijo que por la palabra Dios dijo, hágase, y fue hecho. Dice el libro de Hebreo allí, el escritor de Hebreo dice, por fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. Y por eso que en el libro de Génesis, hermano, en el capítulo 1, nosotros encontramos allí la creación, donde Dios dijo, hágase, descúbrase lo seco, haya lumbreras, que las aguas produzcan, que la tierra produzca. Porque para Dios no hay limitaciones. Amén. Con respecto a sus cualidades, su infinitud es perfección. Todos los atributos de Dios son ilimitados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Su poder no tiene límite, su amor es infinito y de la misma forma todas sus cualidades son infinitas y son perfectas. En Dios no encontramos una limitación. En Dios no encontramos una limitación, porque Él es un Dios infinito. Amén. Con respecto al tiempo, hermano, a Dios no le afecta el tiempo, porque Él es eterno. Por eso la Biblia nos dice, hermano, que un día para el Señor son como 1000 años. Pero 1000 años para el Señor también es como un día. Porque el tiempo, Él no está sujeto a tiempo. Su infinitud, hermano, el tiempo no hace ningún efecto en Él. En cambio nosotros, hermano, el tiempo nos afecta. En la edad, vamos a decirlo así. Cuando teníamos 25 años, hermano, no queríamos dormir. Pero cuando llegamos a los 50, 60, hermano, queremos dormir. ¿Sí? Cuando teníamos 25, 30 años, hermano, éramos incansables. Pero después, hermano, ya nos cansamos. Porque el tiempo, hermano, nos afecta. Porque el tiempo nos va afectando. Pero a Dios no. Dios no envejece. Dios no envejece porque para Él el tiempo no lo afecta.
En cuanto al espacio, hermano, su infinitud lo llena todo. En cuanto al espacio estamos hablando. Su infinitud lo llena todo, por eso Él está en todas partes. En todo lugar está Él. Amén, hermano. Dios está en todo lugar. Dijo el salmista en el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. En cuanto al espacio, hermano, Dios lo llena todo. Dios está en todo lugar. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que entender, de que Dios está en todo lugar. Dios siempre nos está viendo. No importa dónde estemos. No importa dónde estemos, Dios siempre nos está observando, nos está mirando. Esto es para aquellos hermanos que hacen las cosas escondidas de los hermanos, o hacen las cosas escondidas, hermano, de la iglesia. O aquí en la iglesia es una cosa, hermano, y cuando llegan a su casa es otra cosa. Quizás nosotros no lo estamos mirando, no lo estamos viendo, pero Dios sí te está viendo. Pero aunque nosotros querramos escondernos, Dios siempre nos está mirando. Amén. Dios te está mirando, hermano, cuando le dices mentira a alguien. Dios te está mirando, hermano, cuando le haces trampa a alguien. Dios te está mirando, hermano, cuando estás hablando mal de alguien. Dios te está mirando, hermano, cuando tú quieres hacerle daño a alguien. ¿Verdad? Aunque lo haga en lo secreto, hermano, Dios te está mirando. ¿Por qué? Porque la infinitud de Dios, lo infinito de Dios, llena, hermano, todo el espacio. Llena todos los lugares. Amén. Otro atributo, hermano, de Dios es su unidad. Un atributo incomunicable es su unidad. Y esa unidad de Dios, hermano, puede verse de dos formas. La primera es una unidad simple. Cuando se afirma que Dios es simple, se dice que no es compuesto ni está hecho de parte, por lo cual no es susceptible a divisiones. Dios está completo en sí mismo, nada se puede agregar ni restar de Él. Singular, hermano, ¿por qué? Porque es numéricamente uno, y que ningún otro ser comparte su naturaleza divina. Es decir, existe un único Dios, distinto a todos los demás seres existentes. Dios es único, es singular, único. Solamente hay un solo Dios. Ningún otro ser tiene, hermano, las características de Dios. Veamos qué dijo Pablo en Corintios, 1 Corintios, capítulo 8, verso 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo dijo, para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios.
Esas son las características, hermano, incomunicables de Dios. Dios existe por sí solo, es autoexistente. Dios no cambia, es inmutable. Dios es infinito y Dios es único. Característica incomunicable. Nadie, ningún otro ser creado tiene esta característica de Dios. Veamos ahora, hermano, los atributos comunicables de Dios. Aunque estos atributos, hermano, Dios se los colocó al hombre, la máxima expresión de estos atributos lo encontramos en Dios. Voy y repito, aunque estos atributos que son de Dios también, que son innatos de Dios, que son inherentes a Dios, que son de Dios, hermano, ¿verdad? Que son de Él, que están en Él, Dios se lo transfirió, vamos a decirlo así, al hombre. Pero la máxima expresión de estos atributos está en Dios. ¿Cuáles son esos atributos, hermano, que Dios comunicó, hermano, al hombre? El amor. Primer atributo comunicable es el amor. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Dios ha derramado a través del Espíritu Santo su amor en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Ese amor de Dios, hermano, ese amor de Dios lo podemos nosotros ver, hermano. Lo podemos ver nosotros en su gracia, en su misericordia y en su paciencia que ha tenido para con nosotros. ¿Cómo vemos el amor de Dios en su gracia, hermano? Es, hermano, el inmerecido amor que Dios nos ha dado. Pregunto, ¿nosotros merecemos el amor de Dios? No. No merecemos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque todos nos desviamos. Todos éramos enemigos de Dios. ¿Y por qué éramos enemigos de Dios, hermano? Porque no aceptamos su verdad en nosotros, antes de conocerle, por supuesto. ¿Verdad? No tomábamos en cuenta a Dios. No éramos obedientes, hermano, al Señor. Sin embargo, Dios, en su gracia, en su amor, Él nos regaló su perdón. Nos regaló su perdón. Nos proporcionó, hermano, la salvación. Vamos a ver qué dice Efesios, capítulo 2, verso 8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es el regalo inmerecido de la salvación que Dios nos ha dado, por medio de Jesucristo. El amor de Dios se puede ver, hermano, en ese regalo que Él nos ha dado por su gracia. Se puede ver, hermano, en su misericordia. En su misericordia. Dios hizo al hombre, lo creó. El hombre se desvió. Sin embargo, hermano, Dios, viendo
la incapacidad que el hombre tenía para ser salvo, la incapacidad, hermano, de salvarse a sí mismo el hombre, su misericordia, hermano, le llevó a entregar a Jesucristo, su Hijo, para que a través de Él nosotros podamos ser salvos. ¿Verdad? Veamos, hermano, qué dice el Salmo 51, verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él vio el sufrimiento, hermano, que produce el pecado en nuestras vidas. Y tuvo misericordia. Y nos da entonces, hermano, a Jesucristo, su Hijo amado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Ese amor se está manifestando allí en su misericordia. Tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y su amor también, hermano, su amor también se ve en su paciencia para con nosotros. Dice, según de Pedro, capítulo 3, verso 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esa paciencia, hermano, de Dios para soportar lo malo. Cuando usted lee allí, hermano, en el verso 3 dice que habrán hombres, hermano, hombres burladores, andando según sus propias concupiscencias, negando, hermano, a Dios, dice allí, que dirán y preguntarán, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Muchas personas dicen, bueno, Dios desde que dijo que iba a venir y no viene. Desde niño, estoy escuchando que Cristo viene y no ha venido. Y quizás, hermano, usted se ha preguntado, desde que yo estoy escuchando que Cristo viene y no ha venido, yo creo que eso es mentira. No, la razón la encontramos aquí, de que Él es paciente para con todas aquellas personas, hermanos, que son burladores, que son amadores de lo malo, personas que no creen en Dios. Él es paciente para con ellos. Él es paciente para con nosotros, hermanos. Esa es la razón por la cual Dios no ha venido. Porque Él es paciente, dice, Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El amor de Dios entonces se muestra, hermano, por su gracia, por su misericordia y por su longanimidad, que significa paciencia. Longanimidad significa paciencia, una paciencia, hermano, especial. Ese atributo Dios nos lo ha transferido a nosotros, pero vuelvo y repito, en Él, en Dios, se encuentra, hermano, en su estado de perfección. En nosotros
no está ese estado de perfección. Amamos, muchas veces amamos a los que nos aman solamente. Y a veces no amamos a los que nos aman. Solamente amamos a los que nos hacen bien. Solamente amamos a los que nos pueden ayudar. Solamente amamos a aquellas personas que queremos amar. A veces no somos misericordiosos. A veces no tenemos paciencia. Ni con nuestros familiares, ni con nosotros mismos. Ya yo le prediqué, ya yo le he predicado que se vaya para el infierno. Yo no tengo culpa ya. Qué misericordia y qué paciencia. Sin embargo, Dios ha transmitido eso. Y cuando caminamos con Él, Él va perfeccionando, hermano, eso en nuestras vidas. Amén, hermano. Otro atributo, hermano, comunicable es su santidad. La santidad de Dios. La santidad de Dios. Sé santo porque yo soy santo, nos dice el Señor. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor, hermano. 1 Pedro capítulo 1, verso 16. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. La santidad de Dios, su santidad, la santidad de Él también la ha comunicado, también se la ha transferido al hombre para que el hombre sea santo. Por eso es que Él dice, sé santo. Nosotros no podemos decir, es que yo no puedo santificarme. No, porque entonces estamos diciendo al Señor, tú dijiste que yo puedo ser santo, pero no, es mentira, yo no puedo ser santo. No, sí, porque santo, hermano, no es aquel concepto que nosotros tenemos de hombres o de personas que vivieron y que hoy en día, hermano, se les puede rezar, se les puede orar, se les puede venerar. No. Santo es una persona, hermano, que se aparta del pecado, se consagra para Dios, y está en constante renovación, hermano, de su vida. Y si el Señor dice que podemos ser santos, podemos ser santos. Como Dios dice que podemos hacerlo. Amén. Sino que vamos a estar apartados, vamos a aborrecer el pecado. No vamos a practicar el pecado, hermano. No vamos a practicar el pecado. Porque el que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado es diferente a errar. Podemos fallar en algún momento, pero no somos practicantes de ese pecado. Reconocemos nuestro error y nos apartamos. Dice la palabra del Señor entonces que alcanzaremos la bondad de Dios, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Dios te lo ha transferido, Dios te lo ha comunicado, atributo de Él y que ha puesto en nuestras vidas. Tercero, hermano, tercer atributo comunicable de Dios al hombre, su veracidad. Vuelvo y repito, hermano, la mayor expresión de estos atributos comunicables está en Dios, pero Dios ha puesto en nosotros también esos atributos. Y su veracidad es que hablemos verdad, que seamos veraz. Dios, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Y lo que falta por cumplirse, se cumplirá. Y si Dios dice que Él va a venir por su iglesia a levantarla, entonces Dios vendrá por su iglesia y la levantará. Y si Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, entonces sin santidad nadie verá al Señor. Y si Dios dice, hermano, que podemos ser santos y podemos creer en Él, entonces podemos ser santos y podemos creer en Dios como Dios quiere. Somos nosotros los que muchas veces, hermano,
cerramos la puerta y le decimos a Dios, no, no es así. Quizás muchos de ustedes, hermanos, muchos de nosotros, no pensábamos que podíamos caminar con el Señor. Y aquí estamos, gracias al Señor, a su amor, a su misericordia, a su bondad, a su paciencia. Podemos caminar con el Señor hasta el día de hoy, amén. Así que si Dios dice que tú puedes caminar con Él, tú puedes caminar con Él. Amén, hermano. Porque Dios es verdad, Dios es veraz. Dios es veraz. Hablemos verdad. Y otro atributo, hermano, que muchas veces lo nombramos, hermano, y hablamos de Él, es su justicia. Dios es justo. Y Él ha transmitido a tu vida su justicia para que tú seas justo. Amén. La justicia de Dios, hermano, demanda entonces el cumplimiento de esa justicia. Por eso es que la Biblia nos dice que Dios no tomará o no tendrá por inocente al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. El que es culpable, es culpable. Y su justicia, hermano, de su justicia no podrá escaparse. En la justicia humana, el hombre culpable se escapa. Pero de la justicia divina, nadie podrá escaparse. Por eso es que cuando Dios, hermano, dice que es justo, te recompensa cuando tú caminas con Él. Pero también, hermano, en su justicia, Dios retribuye, o Dios, hermano, cumple esa sentencia de justicia en aquel que ha infringido su justicia. Es decir, el que muere en pecado, por la justicia de Dios, será condenado. Pero el que se aparta del pecado y muere, hermano, creyendo en el Señor, haberle creído a Él y haber caminado con Él, entonces la justicia de Dios lo salvará. Dios es bueno. Dios también nos ha comunicado su conocimiento. Dios todo lo sabe, hermano, ¿verdad? Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero también nos ha dado, hermano, entonces, su conocimiento y su sabiduría. Dios ha transmitido eso a nuestras vidas. Amén.